Saludos amigos, bienvenidos a nuestra pregunta bíblica del viernes por la noche de la semana. Hoy vamos a considerar una pregunta interesante. ¿Tuvo Jesús hermanos y hermanas verdaderos? Ahora bien, esto no es un tema de salvación, pero es fascinante. Hay dos extremos diferentes a los que la gente iría en este tema. Un grupo dice que María nunca tuvo otros hijos además de Jesús, porque siempre permaneció como virgen. El otro extremo está diciendo que María tuvo al menos otros 6 hijos después de Jesús, que eran hermanos y hermanas literales de Jesús. En medio de las dos encontrarás la verdad. En primer lugar, ¿María se mantuvo virgen para siempre? No. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 1, versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Algunos dirán que será porque Jesús fue el primer hijo de María. Eso significa que donde quiera que haya un primero, debe haber un segundo, y posiblemente tercero, cuarto, quinto, sexto, lo que sea. Para los hebreos siempre identificaron al primer hijo nacido, porque representaba una ofrenda especial, un lugar especial, aunque tengan otros hijos después de eso, o no. José y María tuvieron una relación matrimonial normal después de eso. Por lo tanto, María no permaneció virgen para siempre. Si tenía hermanos y hermanas, la Biblia es clara. Mateo 13, versículo 54 hasta el versículo 56. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así que enumera por nombre 4 hermanos y luego dice que tenía hermanas. Sus hermanas probablemente se habían casado en este punto y vivían localmente porque la gente allí en Nazaret sabían quiénes eran. Esta declaración es diferente en el libro de Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Significando que todavía estaban en la ciudad. Y luego también se puede leer incluso entre los primeros milagros de Jesús en la fiesta de boda de Canaán. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Nota que las hermanas no fueron, probablemente todavía vivían allí en Nazaret, donde sus familias estaban, y sus discípulos, y no se quedó allí muchos días. Además, Jesús tenía una tía. Te darás cuenta que nos dice que en el momento de la crucifixión, Juan 19:25, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Así que Jesús tenía al menos algún medio hermano. Ahora, evidentemente hay diferentes puntos de vista. Algunos creen que Jesús tenía hermanos y hermanas menores, que María tuvo al menos otros 6 hijos después de él, y otros creen técnicamente, el comentario de Adam Clark dice que estos hermanos, palabra para primo y hermano en hebreo, se usaban indistintivamente, significando que probablemente eran los hijos de la hermana de María. Así que eran primos hermanos. Y luego otros, y aquí es donde estoy, creo que estos eran en realidad los hijos de un antiguo matrimonio de José. José era viudo, que había tenido varios hijos con su primera esposa, y hay 7 razones por qué creemos que eran hijos, que eran medio hermanos de Jesús, o al menos a través de la esposa anterior de José. En primer lugar, habría sido considerado una falta de respeto en esta cultura si Jesús fuera el mayor y dejara la familia para convertirse en un predicador. Él hace esto en Mateo 9:25. El mayor se quedaría en casa y cuidaría de todos. Básicamente asumiría la posición como la cabeza del hogar. En segundo lugar, probablemente habían hermanos y hermanas mayores, porque parece que José murió antes de que Jesús comenzara su ministerio. Él, José, nunca aparece en los evangelios después del cumpleaños número 12 de Jesús. Es lo último que escuchas de José estando vivo. Siempre habla de María y su familia, sus hermanos, pero José no se menciona.
Tercera razón, si María tenía 6 o más hijos, dice hermanas, y nunca dicen cuántos, pero tienen que ser al menos 2. Si María tuviera 6 o más hijos, habría sido muy improbable que Jesús comprometiera su cuidado con el apóstol Juan mientras estaba colgado en la cruz. Ahora lees en Juan 19, versículo 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, el apóstol Juan, que estaban presentes, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Jesús asintió hacia Juan. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué razón, si María tenía 6 o más hijos, Jesús se diera el cuidado de su madre al apóstol Juan? Habría sido perfectamente natural que sus otros hijos naturales la cuidaran, porque en realidad eran los hijos de la primera esposa de José. Cuarta razón, en ningún lugar en el Nuevo Testamento se llama explícitamente los hermanos de Jesús, llamados los hijos de María, mientras que Jesús sí. Quinta razón, los hermanos de Jesús trataron varias veces de controlarlo, lo que sugiere la posibilidad de que fueran mayores que Jesús. En la vida familiar judía, los hijos mayores suelen tener autoridad sobre los hijos más pequeños. Así que el hecho de que le estén diciendo qué hacer, a dónde ir, puedes leer esto en Juan 7, versículos 3 y 4. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y otras veces María vino a Jesús cuando estaba enseñando con sus hermanos. Le dijeron que venga afuera, que querían hablar contigo. Y Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Sexta razón. Si Jesús era el mayor que sus hermanos menores habrían estado entre los primeros de sus seguidores en lugar de castigarlo. Y se puede leer en Juan 7, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Por lo general, el hermano mayor habría dado la tendencia. Ahora, ellos más tarde llegaron a creer en él. Voy a llegar a eso en un momento. Y esta es mi razón final. Hay varios de los otros tipos de Cristo en la Biblia, y usted podría estar interesado en saber que todos eran los más jóvenes. Abel era tipo de Cristo, el buen pastor, era el hermano menor. Tienes a David, era el más joven. Moisés, el más joven. José es casi el más joven. Y otros tipos de Cristo comúnmente eran los más jóvenes. Y así Jesús es el tipo allí. ¿Sabe? Si usted lee en el libro del deseado de todas las gentes, ese libro inspirado sobre la vida de Cristo, allí el autor dice en la página 86 y 87, sus hermanos como los hijos de José fueron llamados, tomaron el lado de los rabinos. Y lees un poco más tarde, todo esto disgustaba a sus hermanos siendo mayores que Jesús. Sintieron que debía estar bajo su dictado. Así que los hermanos de Jesús eran mayores que Jesús allí. Y finalmente se convierten en creyentes. Lees en el libro de Hechos, justo antes que el Espíritu Santo sea derramado, Hechos 1, versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban allí en el aposento alto, recibieron la efusión del Espíritu. De hecho, uno de los primeros fundadores de la iglesia fue el hijo mayor de José. Cuando los hijos de José son mencionados, Santiago se menciona primero. Él probablemente era el mayor. Se convierte en el patriarca de la iglesia. Puedes leer en Hechos capítulo 15 que Santiago termina siendo más o menos el presidente de la junta, se podría decir para la iglesia primitiva. Y nos dice que él emitió la decisión final y todos lo veían como el anciano. Probablemente es el que escribió el libro de Santiago. Es el hermano mayor de Jesús. Se puede leer en Gálatas 1, versículo 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. De modo de calificar para ser apóstol, necesitaba ser alguien que conociera íntimamente a Jesús, vio a Jesús, que Jesús habló y creía en las enseñanzas de Jesús. Y es muy posible que el Judas que escribió el libro de Judas es el mismo nombre como Doug y Douglas. También era el otro hermano de Jesús que se llama Judas. Se puede leer donde comienza en el primer verso del libro de Judas, dice Judas, el hermano de Santiago. Y así, probablemente dos de los autores en el Nuevo Testamento eran hermanos de Jesús por José.
Y de todos modos, pero esas son mis razones para esto. Espero que hayan sido edificados por esto. Solo proveemos algunas respuestas de esos temas en la familia de Jesús.